harness the passion of the fans. Time for a rebirth of this football club and the renaissance of Sunderland. That intensity and that emotional support can be like an unstoppable force. Sunderland is emotionally tough. When it's bad, it is a place of despair. When it's good, you are absolutely invincible. Bienvenidos al 13º día de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es 1 de abril, terminó un marzo eterno, pero seguimos en aislamiento, en cuarentena, nos seguimos quedando en casa, por lo menos hasta el 12 de abril, después de Semana Santa. Esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, y yo estoy desde Saavedra, soy Matías Baldo, y presento a quien está del otro lado, desde Barracas, el ilustre Javi Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Mati? Todo tranquilo. Hoy quizás con la buena noticia, dentro de todos estos días, a ver, esto va a quedar, ¿no?, para la posteridad, pero básicamente, día 13 de un aislamiento, un día 13 lluvioso y con viento, más aislamiento imposible, confinamiento total, un día que invita al confinamiento total, pero con la buena noticia decía de que se sabe que este viernes, más allá del NBA 2K, que ya es oficial, como vos lo habías anunciado, Cinemax anunció Volver al Futuro desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, las 3 películas, en otro gran gesto, ¿no?, de la televisión en tiempo de cuarentena. En algún momento pasó el especial de Teis Sports, en otro momento pasó un día completo de maratón de Los Simpsons. Era el turno de Volver al Futuro, creo que estamos todos contentos. Fantástico, Volver al Futuro. Pensar que hay gente que dice que es sobrevalorada la saga, increíble, para mí de lo mejor de la historia del cine. Pero si nos Y metemos, sí. no, que no quiero pecar de soberbio con eso que voy a decir, pero creo que de las 3 mejores películas del cine, la cuarta empieza después de Volver al Futuro. O sea, las tres de Volver al Futuro y la cuarta empezamos a hablar del resto. Qué difícil sacar tantas de la ecuación, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, sin dudas están dentro de las mejores de la historia. Pero hablando de buenas noticias y en esta situación de aislamiento, nada más y nada menos que Netflix, o sea que accediendo, hoy todo el mundo tiene Netflix, Javi, no creo que haya nadie que no tenga Netflix. Accedes a Netflix hoy y te encontrás con que está la segunda temporada de una serie que a mí la primera me gustó mucho, y es la serie del Sunderland, del prestigioso equipo inglés, del mítico equipo inglés, que la verdad la primera temporada fue dura de tragar porque uno se encariña con estos equipos cuando ve la intimidad. Se llama Sunderland Till I Die, ¿sí? Sunderland hasta la muerte en castellano. Y la realidad, bueno, la premisa es muy sencilla: vivir la intimidad del club, el día a día, bien desde adentro. El tema es que no voy a spoilear, tampoco es que hay que spoilear demasiado, pues lo interesante va por otro lado, pero la primera temporada, que ya pasó hace tiempo, bueno, estaba en la segunda categoría del Sunderland, un equipo que ha tenido, y recuerdo yo, Javi, e imagino que recordarás vos también, presencia importante en la Premier League. Bueno, había descendido a la segunda división. Estamos hablando de uno de los clubes históricamente más importantes del fútbol inglés, casi donde se fundó el fútbol, porque si vamos a la fundación del Sunderland es hace 141 años. Bueno, estamos hablando de una institución ya centenaria, sí, casi llegando a los 150 años, con presencia en Premier League, que yo recuerdo esos sábados siendo más chico, habitual protagonista del Sunderland. Bueno, ¿qué sucedió? Descendió a la segunda división, y la primera temporada de Sunderland Till I Die es exactamente en esa primera temporada en el Championship, en la segunda división, que bueno, en realidad fueron las cámaras a filmar lo que era el ascenso del Sunderland, la vuelta a la resurrección del Grande, y se encontraron con que encadenó otro descenso. O sea, claro, que arrancamos, perdón Javi, esta segunda temporada en League One, la tercera división del fútbol inglés. No, esa es la consulta, digamos, para el que se quiera sumar a ver la serie, sobre todo quiera ver la primera temporada y la segunda, que como bien marcabas, reciente estreno. La idea original es: vamos a grabar al campeón de la segunda división, vamos a grabar a uno de los poderosos de segunda división, y sale todo definitivamente mal. Muy mal, porque
Netflix ha tenido algunas historias de estas que yendo, ¿sí?, a determinados clubes, bueno, no los acompañó la suerte. Lo particular es que en esta situación, por ejemplo, se me ocurre el documental de Boca, que creo que cuando lo grabaron la idea era mostrar la intimidad. Bueno, termina jugando aquella final en Mendoza, si no me acuerdo mal, Sí. frente a River, que pierde. Entonces vos agarrás la temporada, ¿sí?, de la serie y resulta que termina con que pierde una final con River. Bueno, Sunderland fue un poco esto, fue ir a buscar al club milenario, ¿sí?, al club casi fundacional del fútbol, porque el gigante descendido iba a regresar a Primera División. ¿Quién tenía dudas de que iba a regresar a Primera División? No solo no regresó, que hubiese sido un golpe importante, sino que descendió con todo un caos institucional, futbolístico, y algo que para mí es lo mejor de la serie, y es que te demuestra lo que significa para la ciudad el equipo. Creo que hay pocas series, hay muchas series que son buenas. Tenemos la de el Manchester City, por ejemplo, que te muestra la Sí. intimidad de Guardiola, que está en Amazon Prime Video. Hay también una serie sobre la Liga Española que cuenta 6 historias de diferentes clubes, que es muy interesante, pero como en ninguna, me parece, el Sunderland hace foco en lo que es su hinchada. Y me parece que ahí está la clave de esa primera temporada. Sí, sí, y obviamente que le saca cualquier, todos estos condimentos que vos estás contando, le saca cualquier nivel que pueda haber de aburrimiento. O sea, es más que interesante lo que está pasando. No es que van a cubrir, hablando un poco y marcando lo que hablábamos ayer de los poderosos, no es que van a cubrir un poderoso que le va bien, entonces es una cosa que es un poco de intimidad de vestuario y poco más. Estamos hablando que tiene todo. Tiene intimidad, tiene hinchada, tiene mucho fuera de la cancha y tiene algo que sale mal. O sea, que vas a buscar un éxito y te sale un fracaso, y me parece que ahí es donde está lo bueno. Saliendo un poco para el que dice, ¿vale la pena verlo? No solo vale la pena escuchar la recomendación de Mati, sino hay sitios como IMDb que uno suele consultar para ver valoraciones de películas, y estamos hablando de una película que está en 8.2, una serie documental muy bien valorada por la crítica. Además le pasa, por ejemplo, en la primera temporada, voy recordando a medida que hablamos, que hay un cambio de técnico y llevan a Chris Coleman, que había sido técnico de Gales, ¿sí?, asociado a Gareth Bale, por supuesto. Y bueno, vos decís, bueno, le tiene que ir bien, es un buen técnico, había potencial, había equipo, entre las lesiones, nada, es todo un drama, ¿viste? Cuando decís no podés estar peor, podés estar peor. Y así sucesivamente hasta el descenso. Bueno, esta segunda temporada, no la quiero spoilear, obviamente si alguien busca los resultados los va a encontrar, no los voy a contar acá igual de todas maneras, pero hay un cambio, que esto se ve en el final de la primera también, hay un cambio de dirigencia, de dueño, y me parece interesante ver cómo se va gestando esa reestructuración en estos primeros capítulos. La segunda temporada son 6 capítulos nada más. Me parece que hubo algún conflicto interno por cómo termina la temporada, por lo que sucede finalmente en la temporada del Sunderland. No quiero spoilear, me estoy conteniendo. Pero bueno, hay todos los ajustes, son muy interesantes también los ajustes que tiene que hacer la nueva dirigencia del club en lo económico, que es algo que hablamos en el episodio de ayer, y que va un poco de la mano con esto que decíamos, ¿no? Tal vez equipos que este caso es aún más pronunciado, pero que tenían pérdidas de 30 millones de libras al año. Entonces Claro. era insostenible. ¿Qué pasa? Y algo que me llamó mucho la atención es, la nueva dirigencia llega con esta idea de decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar el chorro, pensar y ubicarnos y reconocer dónde estamos, tercera categoría, no podemos gastar esta plata, pero después vas viendo los capítulos y esa dirigencia que entró con un mensaje claro de no vamos a gastar más de lo que podemos, nos tenemos que ajustar a esto, nos tenemos que ajustar a la categoría, al presupuesto, 4 capítulos después termina rifando todo eso que dijo para contratar a un 9. Bueno, eso me llama la atención y creo que es un poco el fútbol en el que vivimos hoy, ¿no? Después de lo que estuvimos hablando en el episodio de ayer, nuevamente, tal vez intentar hacer las cosas bien, pero después la misma dinámica del fútbol, la vorágine del fútbol, del resultado, te lleva al dueño a decir en un momento, bueno, gasté más de lo que debería haber gastado y esto fue porque pensé como un hincha. Digo, sin spoilear y sin hacer nombres propios, pero me parece que esto es algo que, bueno, justo lo podemos enganchar con lo que hablamos ayer y es lo más curioso de esta segunda temporada de Sunderland Till I Die.
una segunda temporada que bien marcaba Mati, ya disponible en Netflix, que es interesante si uno se empieza a meter sobre todo en esta historia, obviamente aprovechar, ver la primera parte y sumarse a esto. Los resultados los conocemos, los pueden googlear, están en todos lados, sabemos dónde jugó la temporada pasada, sabemos en qué lugar está ahora, básicamente en lo que es la tercera división del fútbol inglés. Y también sabemos el contexto del Sunderland. Lo que uno no sabe es todo esto que va contando la serie, toda esa intimidad, todo ese costado que realmente vale la pena ver. A ver, Mati, insisto, y el spoileo es quizás, no es obligado, pero es parte del fútbol que ya sabemos cómo le fue al Sunderland y demás. Este Sunderland no marcha bien. No, no, la verdad le pasaron cosas también, digo, es dramático, la verdad, porque encontrás, por ejemplo, y abro acá la ventana, a partir de ahora van a haber spoilers, entonces cualquier cosa, por esta vez les permitimos que no dejen de escuchar, pero habían encontrado a un goleador en las inferiores, ¿sí? Que era muy bueno, que era realmente goleador, y se les termina yendo, bueno, no se renueva el contrato, digo, toda la pesada herencia del club, y terminan contratando a un jugador como Will Grigg. Recordarás aquella popular canción de los norirlandeses de Will Grigg's on Fire. Na, 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 na. Bueno, exacto. Tampoco funciona. ¿Viste cuando te sale todo mal? Digo, es una analogía de la vida a veces que vos decís, bueno, ya toqué fondo, no puedo estar peor. No, el Sunderland aparece para explicarnos que siempre se puede estar peor. Me quedé mucho con esta parte económica que te mencionaba antes, porque, por ejemplo, en la serie dan el dato de que el sueldo promedio en la Premier League es de 64.000 libras por semana, en Championship es de 14.000 por semana, y en League One es de 2.000 por semana. Pero después había desajustes, por ejemplo, que, a ver, habían comprado una cámara criogénica de esas que sirve para trabajar la musculatura y demás, que había costado 100.000 euros. 100.000 euros. Y el Sunderland, cuando llegó el nuevo dueño, que se llama Stuart Donald, nada, llegó y dijo, ¿quién usa esto? ¿Quién usa? ¿Quién usa? ¿Quién usa? Nadie, ningún jugador. Bueno, a partir de ahí empiezan a recortar gastos. Esto es toda una campaña que dura hasta, o sea, toda la temporada 2018-2019. Es curioso también cómo se va ganando este propietario nuevo, que es un desconocido, la confianza de los hinchas, y de cierta manera creo que se los termina metiendo en el bolsillo, pero bueno, no quiero spoilear tampoco nada. El delantero que finalmente se fue, que juega en Francia, es Josh Maya, bueno, un jugador de inferiores que había encontrado el Sunderland, tal vez había encontrado a su salvador, pero bueno, lo que más me deja como reflexión en la serie es esto, ¿no? Stewart cuando llega dice, no quiero que excederme del presupuesto, quiero controlar los gastos, quiero ser un club ordenado. Y después del cuarto capítulo, después de que contratan a Will Grigg, termina diciendo, bueno, estaba desesperado, además van a ver la negociación, que es increíble, pero dice, estaba tan desesperado que terminé gastando de más y pensé como un hincha, y bueno, pero necesitamos ascender, entonces todo eso que durante 3 capítulos, 4 te van pregonando, de repente terminó por el piso. Bueno, Sunderland, ahora sigo spoileando, finalmente no asciende, pierde también la final de la Copa en Wembley, frente al Portsmouth, y ahora sigue exactamente en League One, y hasta la suspensión por la pandemia del coronavirus, tampoco tenía demasiada proyección, si bien estaba mitad de tabla para arriba, pero no sé si va a ascender. Debería chequear, Javi, si hay tercera temporada en curso de Sunderland, de la serie, me parece que no. Y que además, salvo que se acomoden y que obviamente todavía se desconoce qué va a pasar con lo que es la temporada de tercera división del fútbol inglés, se desconoce qué va a pasar con la Premier, y habrá que chequear además qué va a pasar en caso de que continúe, si no logra el ascenso, salvo que se refuerce de tal manera para arrasar en la League One la temporada próxima, empieza a ser ya, aunque quizás interese y quizás cautive por ese lado, que sea esta historia, ¿no? Como una especie de una historia de perdedores,
y que quizás por ese lado sí haya más temporadas. A veces uno no logra descifrar eso si es válido o no. Mati, para el que recién llega a la serie, 3-4 puntos que valen la pena seguir, 3-4, no sé si capítulos, pero sí situaciones que vale la pena tener en cuenta. De la segunda temporada. O sí, o de la primera, digo, para el que aterriza recién en Sunderland. Bueno, si vas a escucharla, si vas a ver la primera temporada, obviamente creo que lo más interesante de la serie es justamente esta relación entre el equipo y el pueblo. Casi que es el alma del pueblo. El pueblo se construye en gran parte en torno al Sunderland. Bueno, después ver las historias de los jugadores, por supuesto, empezar a ver la progresión de los jugadores, las decepciones de los jugadores, porque esto que mencionamos de Will Grigg no es una excepción. En Sunderland le pasó mucho en la primera temporada de buscar un jugador que tal vez vos decís, lo ves y decís, mirá, es un buen jugador, la verdad, debería funcionar y termina fracasando. Después, la verdad es que la historia por sí misma, la historia de Josh Myers, si ven la primera temporada y esta segunda, bueno, la evolución es bastante pronunciada hasta que se da la salida. Y también, bueno, plantea la serie un poco los inconvenientes, la otra cara de tener dueños, ¿no? Que nosotros estamos acá acostumbrados a los clubes que son de los socios. Allá hay un problema cultural casi tóxico que los nuevos dueños también quieren sacar del club, y es que el hincha empieza, pese a que va a la cancha, alienta y demás, empieza a sentir un poco que se pierde ese sentido de pertenencia. Entonces, bueno, la plata es la plata del dueño de última. Es algo que también deja bastante en claro en la segunda temporada y que la verdad es como interesante para seguirlo bien de cerca, ese tema, para analizarlo. Bueno, esta segunda temporada intenta hacer esa resurrección que fueron a buscar en la primera y que tampoco lo fue, porque el Sunderland sigue en League One y por ahora parece que seguirá. Hay una perlita para mí, y es el vínculo uruguayo del Sunderland, que es Juan Sartori, que no es un nombre muy conocido a nivel mundial, que aparece creo que en la primera temporada y también aparece en la segunda. Es senador uruguayo desde el 15 de febrero de 2020 y también tiene parte de la propiedad del Sunderland, ¿sí? Además, está casado con Ekaterina Ribolovleva, que es la hija del magnate Dmitry Ribolovlev, que es el dueño del Mónaco. Así que Juan Sartori es la conexión latinoamericana, uruguaya, arriba a la celeste, de este Sunderland, que la verdad la primera temporada fue una sensación a nivel publicitario en Netflix. Y una cosita más, una perlita más, yo que soy fanático, vos me conocés, Javi, de los anotadores, sí. De las Moleskine y demás, aparece un personaje en la serie que es fantástico, que te diría que es de mis personajes favoritos, que se llama Nick Burns, que es el relator oficial del Sunderland para la BBC desde 2003. El tipo usa unas libretas rayadas y hace, si lo quieren buscar en Twitter, es @TWEED_BARNESY. Lo buscan y si buscan en sus fotos, tiene unas fotos de su libreta y cómo lleva, a mí, yo soy fanático de esto, lo reconozco, tal vez no le interese tanto a la gente del otro lado, pero cómo anota y cómo prepara cada partido es arte, Javi. Eso es lo que yo quería saber, eso es lo que no se tiene que perder el que llega a Sunderland, sea porque quiere ver ya el estreno de la segunda temporada o porque escucha esto, porque empieza a leer en algún lado que Sunderland se estrena la segunda temporada y quiere meterse con la primera. Estas pequeñas perlitas que valen la pena y que hay que seguir, personajes que valen la pena, historias que valen la pena. Para sumar, Mati, lo que decías del Sunderland en esta temporada, en estos momentos está fuera del playoff de ascenso, y no estamos spoileando nada, sino que solamente ver la tabla de posiciones de la tercera categoría del fútbol inglés. Obviamente que está a un punto de los playoffs, ese es el tema, y está a 3 del ascenso directo. O sea, hay 2 ascensos directos, 4 playoffs, y después está el Sunderland, con el tema es que el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto son 60, 60, 60, 59. El Sunderland iguala
en 59, pero por diferencia de gol se está quedando afuera. La chance de ascender existe, pero tiene muchos rivales en el camino. Sabemos que el fútbol inglés igual regala cosas muy extrañas, como ya lo vivió el Leeds de Bielsa, o como son torneos muy largos, sobre todo del Championship para abajo, y ahí puede pasar cualquier cosa. Lo que uno piensa que está medio cocinado, cuando faltan 6-7 fechas de repente se da vuelta, y es más, cualquiera de lo que está, hasta el que está hoy segundo, que quizás está a 3 puntos del Sunderland, quizás se quede afuera del playoff de ascenso. Entonces, es todo muy cambiante, pero digamos, tienen muchos rivales en el camino como para que se le haga fácil el ascenso. No va a ser sencillo, veremos, como siempre, hacemos este asterisco permanente en estos días anómalos de ver cómo terminará la temporada. Tal vez mañana dicen, como vimos el caso ya de Jersey Bulls o del Galicia, después de que en uno de los últimos episodios estuvimos hablando con Antón Fernández, delantero del Galicia que juega en la 10ª división de Inglaterra. Bueno, tal vez mañana dice la asociación inglesa, dice, ya está, se terminó el campeonato, o jugamos los playoffs y no las fechas, y bueno, ahí verá truncado nuevamente su sueño de regresar a la 2ª división, siempre con la mente, porque es algo que es permanente también en la serie, pensando en que son un equipo de Premier League. Digo, claro. La cabeza no... Esto también a veces en el fútbol termina siendo contraproducente, ¿no? Pensar ya en el objetivo, en el final del camino, buscar, bueno, volver a Premier League, que es donde querés estar realmente y donde quiere estar el club. Bueno, finalmente tendrá que esperar un poquito más el Sunderland, Javi. Sí, y un poco a tono con lo que marcabas de que no se sabe qué va a pasar con la temporada. Sí, saliendo un poco del Sunderland y yendo quizás más arriba, ¿no? Y siendo la Premier. Es interesante esto que está empezando a surgir en Inglaterra después de lo que pasó con las categorías más bajas, de la 7ª para abajo. La idea de que quizás la Premier se termina, pero en forma mundialito. Esa cosa de vamos todos a Londres, juguemos todos los partidos en un par de días, de semanas, y se termina todo. Suena raro y suena todavía más difícil de implementar en las categorías más bajas. Cuando digo categoría más baja, digo de Championship para abajo, con muchos equipos, con no mucho dinero, más allá de esto que decías bien del Sunderland, que cuenta con un poco más, pero suena difícil de implementar. Veremos en qué termina todo esto. Estaba pensando mientras hablaba, Javi, ¿te acordás de la publicidad de la jaula de Nike? Esa publicidad Sí. que creo que todo el mundo se va a acordar. Pienso en tiempos de deporte y si están los jugadores recuperados, que incluso era algo que barajaba la NBA, que nunca se sabe si es real o no, pero se habían filtrado las ideas, tal vez de encerrar a los jugadores en un hotel, sabiendo que todos están sin la enfermedad, sin el coronavirus, bueno, y hacerlos jugar. Digo, sería un evento, la verdad que histórico, y atraparía la atención de todo el mundo, porque, por ejemplo, supongamos que la NBA se encierra, como había algunos rumores, en un hotel de Las Vegas, Sí. y te juegan toda la temporada en un estadio en Las Vegas. Bueno, o sea, los jugadores ahí no corren riesgo y no tomarían nada más que la participación deportiva, digo, no tomarían contacto con nadie más. Parece una locura, pero se me hizo ese paralelismo con la jaula, ¿viste? De Nike, tenerlos encerrados y jugando mientras el mundo está todo en pausa viendo eso. Bueno, sería una locura, la verdad. Imagino que la Premier League, si quiere retornar, tendrá que buscar alguna opción similar, pero bueno, nada, ya son cosas muy, muy descabelladas que no creo que pasen en corto plazo. Ayer hablamos del plan Marshall para salvar el fútbol, y hoy la verdad que mientras veía la serie esta, Javi, me pasaba que le decía a mi pareja, extraño el fútbol, que esto que se ve mucho en Twitter, ¿no? Antes un viernes a la noche, más que nosotros laburamos de esto, y a veces te clava un partido hasta las 12, 1 de la mañana, decís, hace falta poner este partido, y hoy darías un brazo por cualquier partido. No quiero mencionar ningún equipo para que nadie se sienta ofendido, pero cualquier partido nos sentaríamos a verlo como si fuese la final del mundo. Y quizás para darle un poco de un cierre a este análisis que hicimos de la serie, quizás el punto es ese, ¿no? En estos tiempos sin deportes y demás, una buena escapada, un buen lugar para ver un poco de fútbol, quizás sea sumarse a esta locura del Sunderland.
Exacto. ¿Te parece si buceamos por una historia más que nos dejó el día justamente también en Inglaterra? Dale, dale. Mira, a ver, esto ya es en las afueras de Londres y vuelve a marcar algo que el coronavirus, a ver, le da una dimensión que quizás uno no lo ve, uno es contemporáneo y empieza a decir, uy, mirá qué llamativo esto, pero cuando uno lo empieza a ver en el recorrido histórico, los Juegos Olímpicos solamente no se habían disputado durante época de guerra. Después siempre en tiempo de paz, nunca se habían suspendido. Lo mismo pasó con varios circuitos de lo que es el ciclismo, el europeo, sobre todo ahora en la primavera, que solamente se habían pausado en tiempos de guerra y ahora cayó Wimbledon. Cayó Wimbledon, para mí, Javi, el mejor torneo de tenis, el más lindo, el que soñé siempre en ir y pude ir, pero al margen de eso, me encanta el torneo, el pasto, las tradiciones. Bueno, al margen de eso, hablamos de uno de los 4 Grand Slams, ¿sí? Se anunció hoy, 1 de abril, que se suspenderá la edición 2020, que se cancelará definitivamente, que no habrá edición 2020. La 11ª edición que se suspende en la historia. Las 10 anteriores fueron por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el coronavirus logró derribar a un torneo que se volverá a disputar recién el 28 de junio de 2021. Hay tiempo. Bueno, Wimbledon decidió cancelar su torneo, que de todas maneras tiene un seguro que Llamativo, increíblemente, sí, increíblemente tiene un seguro el torneo que lo respalda y lo blinda frente a casos como este, ante una Sí. pandemia. Es decir, que esa póliza ayudará a cubrir la fortuna que factura el torneo por año. Sí, 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 realmente llamativo y sí ahí explica un poco por qué cuando el otro día esto se empieza a filtrar 48, 72 horas antes de la definición y empieza a llamar la atención que cuando te dicen cae el fútbol y puede ir a la quiebra. El básquet está viendo la manera de regresar, más allá de que los números no los tiene tan desfasados como el fútbol, quiere volver por televisación y demás. ¿Por qué se suspende Wimbledon y no hay problema? Bueno, este seguro lo cubre y Wimbledon tenía de alguna manera la posibilidad de decir no juego, que no le iban a cambiar los números. Eso sí llamó la atención, tuvo cierto impacto y además, y es interesante, se empezó a generar cierto conflicto entre lo que seríamos los Grand Slams. No cayó para nada bien la decisión de Roland Garros de anunciar que pasaba cerca del Abierto de Estados Unidos, casi como decir, che, yo me organizo para esta fecha, vean si pueden venir. Y Wimbledon, muy a lo Wimbledon, Mati, muy, Sí. muy señorito, muy inglés, básicamente. Dijo, yo pateo, tengo todo cubierto, no me va a influir económicamente, puedo hacerlo y no me meto en este problema que sí va a tener, veremos si finalmente se juega, ¿no? Pero sí puede empezar a tener Roland Garros con su cercanía, con un abierto a Estados Unidos que hoy yo lo pongo más en jaque que a los demás, con una Nueva York que en modo Wuhan, con miles de casos de coronavirus y me parece que abierto a Estados Unidos empieza a correr riesgo más allá de que falte mucho. Y otro punto para tener en cuenta de los Grand Slams, una Australia que se jugó con el humo de los incendios. Es increíble lo de este año. Es terrible. Roland Garros pospuesto por coronavirus, Wimbledon suspendido y Nueva York no solo que empieza a correr riesgo por el coronavirus, sino que empieza a correr riesgo porque en Nueva York se empieza de alguna manera a prender fuego con esta pandemia. Las imágenes que nos llegan de Nueva York son de una película de terror, Javi. Los camiones frigoríficos que están recorriendo las calles para los cadáveres, los hospitales en barcos. Bueno, la verdad, ojalá salga todo lo mejor posible. Sin dudas, hay alguien en Estados Unidos que subestimó demasiado la situación. Ya sabemos quién es, por supuesto, estoy hablando de Donald Trump. Lo hizo y bueno, y ahora están pagando las consecuencias de un sistema de salud que también siempre ha estado cuestionado, que privilegia obviamente a la gente que tiene plata, así que en esos momentos es cuando uno lo mira y dice, bueno, en Argentina a veces nos quejamos de algunas cosas, pero en salud y educación
creo que estamos a la vanguardia, al menos en ese sentido, de que nadie va a quedar muerto en la calle y no se le va a atender porque no tiene dinero. De alguna manera u otra, sobreviviremos mejor o peor, pero sin dudas Estados Unidos está pasando un momento complicado y obviamente el tenis tiene esta consecuencia. Wimbledon, como vos decías, Javi, muy británico, muy inglés, siempre ordenado. Ya, la verdad que es increíble que tengan un seguro contra pandemias. O sea, son esos seguros que vos decís, viste, cuando te preguntan, bueno, ¿quiere un seguro de vida usted? Y vos decís, no, pero no le pongo seguro al auto contra granizo porque no graniza. Y justo el día que granizó decís, la puta madre, ¿por qué no le puse? Bueno, le ha pasado a más de uno y a Wimbledon evidentemente no. Sí, si algo le faltaba a Wimbledon para marcar la diferencia, para decir soy bien británico, ya tengo todo pensado, es justamente tener un seguro contra pandemias. No le pasa a nadie en el fútbol, en otro deporte, y Wimbledon vuelve de alguna manera a marcar la diferencia, sí marcando esto, ¿no? Un tenis que está en shock, está paralizado, con jugadores como Serena Williams decididamente mal, los ponen en redes sociales, no saben cuándo se va a volver el tenis. El tenis, decimos, el básquet puede volver, vamos al delirio, ¿no? El básquet puede volver en Las Vegas, sí. El fútbol podría acomodarse en Londres si quiere jugar la Premier League. Podría, Sí. más allá de que había cierta crítica de los equipos de que no todos podrían ir y demás. El tenis es muy difícil. El tenis es un deporte con muchas nacionalidades en un mismo torneo, con mucho viaje. No hay forma de acotarlo, no hay forma de cerrarlo en un lugar y decir jugamos acá. Y ahí me parece que donde el tenis no sabe cómo retomar en este contexto, me parece que es el más complicado, no desde lo económico, lo demuestra Wimbledon teniendo asegurado el torneo, sino sí desde la organización. Voy a ir, Javi, con un pequeño imperdible que no tiene nada que ver con el deporte y tiene que ver con esta situación que hablamos de Nueva York. Y voy a ser breve, y aunque es imperdible por lo triste, pero también me parece que tiene cierta, no sé si hermosura, pero sí dignidad, y es el New York Times haciendo de vuelta las cosas bien. Eh, lo tuiteé hoy en mi cuenta en @MatíasBaldo, en una época en donde se deshumaniza un poco a la gente, a los seres humanos, porque, bueno, los muertos, la verdad, lamentablemente por el coronavirus se cuentan de a miles. El New York Times le dedica una sección en su página para repasar las historias de los fallecidos. Le ponen nombre y apellido a los muertos, a las víctimas del coronavirus, de esta pandemia que nos tiene a todos aislados, pero más allá de que es algo medio bajón y generalmente en este pequeño ratito que nos tomamos queremos ser más pum para arriba, más alegrarnos un poquito. La realidad es que me pareció esto, y hablamos del periodismo y hablamos del deporte, y esto atrapa a todo, me pareció muy humano y muy lindo como para comentarlo y que no se lo pierdan. Me parece que otra vez el laburo, Javi, del New York Times ahí es brillante, lo pueden ver en mi Twitter, pero bueno, realmente me pareció que está bueno no olvidar, ¿sí?, a la gente que está cayendo por esta situación. Totalmente, y está bien irse un poco quizás del deporte, pero sí marcar estos detalles que humanizan lo que es una tragedia, pero le dan otro costado. Repasamos, Mati, el Sunderland, recomendado, vale la pena verlo, síganlo, súmense si no vieron la primera temporada, que tiene sentido, y en estos tiempos de coronavirus y de aislamiento y demás, es un poco de aire fresco y de más allá de lo mal que lo pasa Sunderland, el televidente sí lo disfruta. This football club is going to kill me.